Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en el video de hoy estamos recién regresados de nuestro Eurotrip. Ya más descansados, quise grabar este video como medio así a los ponchazos. Ni siquiera le voy a poner intro, vamos a ir directo a la cuestión. Les quiero mostrar qué trajimos de nuestro viaje, los souvenirs y qué cosas traje para tener acá y por qué. Solamente para chusmearles un poquito y hacer el cierre de este viaje tan largo que tuvimos. Es un video muy cortito, les voy a mostrar brevemente las cositas que trajimos porque creo que es divertido chusmear qué traje de cada país, de cada ciudad, y también si ustedes van a viajar, que se pueden traer, que vayan viendo cositas, algunos precios y demás. Así que vayamos a ver qué me traje. Bueno, estas son algunas cositas que nos trajimos. Después todo lo que es ropa, era imposible mostrarlo. Por ejemplo, de Suiza nos trajimos esto, que lo compramos, si no me equivoco, en Zermatt. Es un repasador, sí, me traje un repasador para que cuando esté cocinando me acuerde de los bellos momentos vividos en Suiza. Yo ya tenía uno que me había traído en su momento de París y me dio mucha felicidad tener un repasador de París. Así que dije, ¿por qué no uno de Zermatt? O de Suiza, pues este dice Suiza. Bien, nos trajimos también chocolates de Suiza. Todavía no los probamos, pero no quería mostrarnos los típicos Lindt, así que este se nos rompió un poquito ahí. Así que traje estos, que bueno, es suizo, debería ser rico, ¿no? Aunque no sea la marca más conocida. Después, por ejemplo, de Disney, traje este pijamita, porque yo soy así de adulta. Este tiene el precio acá, si quieren saber el precio, me salió... Ah, no, este es otro precio, este es el verdadero precio, 30 euros. En Disney todo tiene esos precios, aunque no lo crean, esto creo que estaba hasta barato, por eso lo elegí. Es de verano y está lindo, tiene acá como relieve. Bueno, después, ¿qué más? Esto me los compré en un supermercado en Madrid, en el Corte Inglés, el supermercado del Corte Inglés, porque nada, quería probar algo distinto, que acá no lo venden y en el Free Shop creo que tampoco, o capaz que sí. Ferrero Rocher, pero es dark y es chocolate, no es el típico bomboncito. Allá también vi que vendían los bomboncitos de así dark, pero bueno, esos no los compré. Después uno se arrepiente de lo que no compró. Y esto me salió creo que 2,65 cada uno, 2,80. En el Free Shop vi este, por ejemplo, ahora se lo doy de vuelta. Este en el Free Shop estaba casi 7 euros y yo lo pagué 2,80 en el Corte Inglés, en el supermercado. Así que bueno, me pareció original, no es algo muy europeo, porque creo que M&M es yankee, pero... lo quería probar. ¿Qué más? Me compré también este. ¿Por qué? Voy a explicar también por qué. Dije que iba a ser breve esto y no lo estoy haciendo breve. Cuando yo viajé en 2018 en Barcelona, en un lugar que me hospedé, te daban tecitos para que vos tomes. Y había uno de esta marca, que era un rooibos. Y me encantó. Tenía un sabor tan rico. Pero no estoy segura si era este. Yo encontré este nada más en el supermercado que sea rooibos. Y rooibos es un derivado del té que no tiene teína. Entonces como que no... es más saludable supuestamente, según entiendo. Con lo cual me traje este. Vamos a probarlo, todavía no lo probé. Salía también 2,50, una cosa así. O sea, no era un souvenir, era del supermercado. Del supermercado también trajimos condimentos. Por ejemplo, este pimentón picante. Porque acá en casa gusta el picante. A mí no tanto, pero a mi pareja sí. Pimienta de cayena. Pimiento jalapeño fuerte y esta otra pimienta de cayena entera, que este estaba re barato, estaba a 50 centavos de euro, entonces como que dijo, bueno, lo llevo. Sí, se trajo todos estos condimentitos. Yo soy la de los chocolates y el de los condimentos, esa es la realidad. Después trajimos de Italia esto, se nos abolló un poquitito en el trajín del viaje, que es un concentrado de tomate. Entonces esto se lo agregas a las salsas, a las comidas y le da un sabor mucho más fuerte. Estaba creo que 55 centavos de euro, o sea, tendríamos que habernos traído 10. Pero bueno, era lo que podíamos. En ese momento no sabíamos cómo venía la valija, estábamos empezando el viaje y no podíamos cargarnos tanto. Esto lo compramos para comer allá, de hecho está usado, pero bueno, lo trajimos de vuelta. El pesto no es lo mejor del mundo, chicos. Si tienen la posibilidad de comprar un pesto, no compren este. Realmente salió caro, creo que salió como 4 o 5 euros, no está el precio. Y no está bueno. Es como comercial, varilla es muy comercial allá. Trajimos también de Madrid el pimentón de la Vera, que dicen que es
de los mejores del mundo, dicen, yo no sé. Es ahumado, ven ahí dice algo. Es apreciado por los mejores chefs internacionales. Así que bueno, nos trajimos este también. Qué triste va a ser cuando terminemos todas estas cositas, ¿no? Después trajimos imanes trajimos de Londres, de Tivoli, porque yo no conocía Tivoli, de Capri, porque yo no tenía imán de Capri, sí conocía pero no tenía el imán. A mí me gusta tener imán de todos los lugares a donde voy. De Saint Moritz, Suiza, y este también de Suiza, que este lo compramos en Zermatt, pero bueno, abarcaría todo. Como en Zúrich estuvimos tan poquito tiempo, no trajimos. También de Madrid trajimos este jamón de bellota ibérico, que dicen que el de bellota sería el mejor. Lo conseguimos a un precio razonable, estaba igual que el otro, así que agarramos y trajimos este, no lo probamos todavía. Se puede traer, esto es una duda muy importante también, aprovecho para decirles, se puede traer jamón envasado al vacío o cosas envasadas al vacío en la maleta en la bodega. Sí se puede, no se puede traer nada que contenga hueso, no se puede traer la pata entera de jamón y nada que esté tipo en un tupper así medio abierto, eso no se puede, esto sí. Después, en Londres compramos té, fuimos a Twinings a comprar porque realmente no hay muchas casas de té, o sea, viví engañada toda mi vida pensando que Londres era una fábrica de hacer té todo el tiempo y no. Pero bueno, fuimos a Twinings y compramos este que estaba económico para nosotros, ¿no? Todo esto es para nosotros, pues los regalos van aparte. Este otro, que este es en hebras, es el clásico English Breakfast. Y este, que es un Lady Grey, es más especiado, como que tiene naranja, limón, tiene un olorcito riquísimo, que también es en hebras. A mí me gusta mucho el té, así que no quería desaprovechar la oportunidad. Como podrán observar, me gusta el té. Y si es por mí hubiera traído más, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Esta es la que nos trajimos de Estudios Warner, de Harry Potter. Porque con el vasito que salía casi 7 libras, te regalaban, o sea, el vasito de Butterbeer, te daban la Butterbeer y te daban el vaso y vos te lo llevabas de souvenir. Después, algo muy ansiado por mí, me compré esta taza que hace 5 años la quería comprar. Y siempre porque no, que si es caro, que si no es caro. Me salió, a ver, ay no la quiero, ya veo que la rompo. 22 euros. ¿Es caro? Sí, es caro. Pero hace 5 años que la quiero. Me parecía que ya era el momento. O sea, no estamos hablando de algo que salía de 500 euros. Eran 22. Las demás tazas salen, no sé, 20, 18. No es que era una cosa exorbitante. Así que acá está, yo chocha con mi taza, ya la quiero estrenar. Dígame si no es lo más lindo que hay. La tetera no estaba, También la quería traer si podía pagarla, no sé el precio porque no estaba, pero no estaba. Así que bueno, tendré que volver a Disney más adelante para poder conseguir mi teterita. Bueno, perfumes me compré porque siempre que viajo me gusta comprar perfumes. En este caso me compré 2, este me salió 10 euros, para que se den una idea, este sí es caro. Pero bueno, como este era caro dije, bueno, me compro este. Porque me deliré la plata en ropa si no me hubiera comprado más cosas. Pero, por lo menos para cumplir y tener este me encanta, lo amo, no quería quedarme sin este. Y este para todos los días me pareció que estaba bueno. Y bueno, ya veré, si me quedo sin perfume me compraré en el Pharmacity, ¿qué va a ser? Después, esto en Capri compramos, que es crema de pistacho. Y lo compré porque yo ya cuando había ido había comprado el limoncello y este lo había probado y era riquísimo. Y después me arrepentí. Entonces dije, esta vez no voy a comprar limoncello, que el limoncello se consigue en Buenos Aires. Me voy a comprar este que no se suele conseguir, que es el licor de pistacho. Después, en estudio de Warner de Harry Potter, me compré este paraguas de Gryffindor, que es el que les mostré antes, que me salió 20 libras. Ahí está. Y como última estupidez, nos compramos esto, que no tiene nada que ver, no es un souvenir ni nada. Es un masajeador, que lo vimos en una tienda en Madrid que se llama Ale Hop. Ale, separado con un guión, Hop. Y es un masajeador que se pone en la silla, se conecta acá con la electricidad y te hace un masaje divino. Y lo probamos en el local y nos encantó, no era nada caro y decidimos traerlo. Esa es la historia. Así que bueno, esas más o menos son las cositas que nos trajimos. Después ya les digo, traje bastante ropa y demás, pero está casi todo en el lavarropas. Así que no tiene sentido que se los muestre. Y después todo lo demás que trajimos es para regalar, ropita, zapatillas,
Algunas cositas también, no sé, el jamón ibérico, por ejemplo, traje también para regalar, o el té en hebras, etc. Como les dije en mi video anterior, en la crónica de vuelo, fue un viaje muy bonito. Nuevamente les agradezco por haber estado ahí del otro lado mirándolo. Espero que les haya servido de guía en algunas cosas. Fueron videos entre informativos y medio blog, así que espero que les hayan gustado y también, como les digo, que les hayan servido. Gracias nuevamente por haberlos visto. Y voy a ir pensando mientras tanto en un próximo video que puedo hablar de estos temas. Si me quieren dejar en comentarios, como siempre, qué dudas le quedan, yo puedo ir armando videitos recopilando dudas. Lo iré viendo. Por ahora, hasta aquí el video de todo este Eurotrip, pero no se preocupen porque esto va a seguir con otros videos de otros viajes y lo que vaya surgiendo, como siempre digo. No se olviden de suscribirse si todavía no se suscribieron, de activar la campanita, de darle me gusta. Todas esas cosas son totalmente gratis, no les van a cobrar un solo centavo, se los prometo. Y cualquier duda, comentario, no sé, lo que me quieran decir, un saludito, si estuvieron o no estuvieron en alguno de todos estos lugares en donde estuvimos, me lo dejan ahí abajo en la cajita de comentarios, que los voy a estar leyendo y respondiendo a todos. Será, ahora sí, hasta un próximo videito. Adiós. Volucompras. Me lo quieren... No puedo hablar hoy.